Hola, esto es divulgaciontotal.com. Hoy es 11 de mayo del 2025 y quiero compartir con ustedes una imagen que en estos momentos están viendo en pantalla, que ha estado dando muchas vueltas por las redes sociales, especialmente en X en estos últimos días. Esta imagen, que como pueden ver, es el plano de la Tierra, obviamente de manera plana, y no es porque la Tierra sea de manera plana, sino que la Tierra sea plana, sino que la esfera terrestre en este mapa es como que lo hubieran abierto desde el polo sur, ¿no? Es como un mantel abierto, y entonces obviamente esto distorsiona la forma de los continentes, la forma de la Tierra firme, comparado a cómo se vería en una esfera tridimensional. Pero lo interesante del asunto, que a propósito, esto lo publicó el usuario de X llamado Jay Anderson. Entonces pone la imagen y dice, sigan nada más pasando sus imágenes, ¿no? Haciendo scrolling en su teléfono, no hay nada que ver aquí. Obviamente de manera sarcástica. Pero lo que vemos es que muchos sitios antiguos con ciudades de civilizaciones muy antiguas en la Tierra, posiblemente más antiguas de lo que los arqueólogos o la ciencia oficial nos dice, están todos los sitios, todas estas ruinas están alineadas en un gran círculo que rodea el planeta. Aquí vemos la lista al lado derecho. Entre estos lugares están obviamente Giza, ¿no? La meseta en donde están las pirámides. Está Siwa también en Egipto. Está Tassili en Ayer, Paratoari, Ollantaytambo, Machu Picchu, Nazca, la isla de Pascua, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de sitios. Mohenjo-Daro, Persépolis, Ur, Petra, etcétera. En diferentes partes del planeta, como lo pueden ver. Entonces, muchos comenzaron a poner sus comentarios y a hacer también sus propias investigaciones con respecto a esto, utilizando la gran herramienta que tenemos ahora de la inteligencia artificial. En este caso, pasamos a lo que descubrió el usuario de X recomendado, ¿no? llamado Observing Consciousness. Esto se podría traducir como observando la conciencia, ¿no? Y bueno, ahí ven ustedes su handle en X, creo que se llama Hold On Above o algo así. Pero lo que dice es lo siguiente, y esto se lo pone pues en un comentario a Jay Anderson, que había puesto la imagen original. Dice, Jay, ya lo he investigado y me pareció fenomenal, así que introduje este gráfico en ChatGPT ahora mismo, ¿no? Este mapa muestra un fenómeno notable, dice. Muchos de los sitios antiguos más emblemáticos del mundo parecen alinearse a lo largo de un único círculo o gran círculo, como le llaman, y es una trayectoria equidistante que rodea la Tierra como una línea ley planetaria. Aquí tienes un desglose de la importancia, la precisión y la improbabilidad matemática de esta alineación o de este alineamiento. Y esto es lo que este usuario, Observing Consciousness, descubrió gracias a la inteligencia artificial conocida como ChatGPT o ChatGPT, ¿no? Y bueno, agregó un par de gráficos acá que tampoco no son muy exactos, ¿no? Porque estos gráficos lamentablemente pues aplanan la esfera terrestre, que es en realidad tridimensional. Pero dice lo siguiente, ¿no? Número 1, ¿qué descubrió ChatGPT? Número 1, dice que muestra este mapa. El mapa está centrado en un círculo o gran círculo, una línea que rodea el globo terráqueo y que constituye el camino más corto entre dos puntos cualesquiera de una esfera. A lo largo de esa línea
la línea que vemos aquí en este gráfico, ¿no? La línea verde es lo que dice ChatGPT o ChatGPT. A lo largo de esa línea verde vemos sitios antiguos como Giza en Egipto, Machu Picchu y Nazca en Perú, Petra en Jordania, Ur en Irak, Mohenjo-Daro en Pakistán, la isla de Pascua, perteneciente a Chile obviamente, Persépolis en Irán y muchos otros. Estos sitios abarcan, dice, continentes, culturas y épocas diferentes, pero parecen alinearse a lo largo de esa única trayectoria. Número 2. Precisión de ese alineamiento. Esta idea fue popularizada inicialmente, dice, por investigadores como Jim Allison y otros que estudiaban las así llamadas redes de energía terrestre y las alineaciones o alineamientos del círculo o del gran círculo, como le llaman. Si bien no todos los puntos se encuentran perfectamente en el círculo, algunos parecen presentar ligeras desviaciones de esa ruta, dice. La mayoría se alinean dentro de un margen de error estrecho, a menudo de 1/4 de grado de latitud. Para verificar, también dice, un subconjunto de estos puntos, como Giza, Nazca, la isla de Pascua, Mohenjo-Daro, Persépolis y Petra, se encuentran muy cerca de ese gran círculo, ¿no? 30 grados norte, 30 grados sur, comúnmente conocido como el gran círculo de los sitios antiguos. Número 3 también agrega, ¿no? La inteligencia artificial. Dice, ¿cuál es la imposibilidad matemática de esa coincidencia? Desglosemos la improbabilidad. Existen miles de sitios antiguos en todo el mundo. La Tierra, en este mapa, obviamente, ¿no? En este mapa aplanado del planeta, tiene 360 grados de longitud y 180 grados de latitud. Un gran círculo es una línea delgada que representa una fracción de la superficie terrestre, en ese mapa, obviamente. Sin embargo, más de una docena, se hace la pregunta, ¿no?, de los sitios megalíticos y sagrados más emblemáticos y misteriosos del mundo, que abarcan diferentes continentes y miles de años, se encuentran cerca de ese único círculo. Extraño, ¿no? Estadísticamente es astronómicamente improbable que ese nivel de alineamiento en civilizaciones tan diversas, según la arqueología, ¿no? Obviamente, como la inca, egipcia, sumeria, Yemer, etc., y periodos históricos tan diversos ocurra aleatoriamente. Es muy improbable. La probabilidad estimada de que entre 15 y 20 yacimientos antiguos, al menos, ¿no?, importantes, se alineen en un gran círculo, por casualidad nada más, y además con una tolerancia de 1/4 de grado, es de menos de 0.0000001%. Número 4. ¿Qué más se encuentra a lo largo o cerca de esa línea? Hay varias anomalías, dice, y sitios importantes que se encuentran directamente sobre ese gran círculo o muy cerca de él. Y pasa a describir qué cosas son, ¿no? Dice que, por ejemplo, cerca están Stonehenge, en el Reino Unido, que está un poquito al norte. Está el monte Kailash en el Tíbet, considerado por muchos como el centro espiritual de la Tierra. Está un montículo que le llaman el montículo de la serpiente o Serpent Mound, como le dicen en inglés, esto en el estado de Ohio, en los Estados Unidos, que es considerado como parte de la geometría sagrada de la antigua Norteamérica, en referencia a los indios nativos estadounidenses. También está Teotihuacán, en México, que está cerca de la ruta del círculo. También están, para los que no sepan, ¿no?, las pirámides de China, en Xi'an. Algunas se encuentran cerca de esa latitud. En China también hay muchos lugares interesantes e importantes con pirámides incluso. Lamentablemente, pues, el control del Partido Comunista Chino no permite hacer las investigaciones debidas. Y seguramente la
arqueología mainstream, ¿no? La arqueología, entre comillas, oficial, no permitiría tampoco destapar las verdades allí, ¿no? Como están tratando de ocultar las verdades de Göbekli Tepe, por ejemplo. También está el monumento Yonaguni en Japón, para que los que no lo sepan, ¿no? En el océano, frente a Japón, hay una gran estructura megalítica, como ven aquí hay algunas fotografías que estamos mostrando, sumergida. Esto está bajo el océano y está también cerca a ese gran círculo. Muchos piensan que esto es una gran ciudad, que son restos de la Atlántida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto está sumergido en el océano, cerca a Japón. Imagínense, fíjense esas piedras. Y algunos científicos, obviamente de la ciencia oficial, se atreven a decir, no, estas son formaciones naturales. ¿Cómo va a ser esto natural? Pues, por favor, ¿no? Por favor. Seguramente en algún momento esto estuvo por arriba del nivel del mar, ¿no? ¿Quién sabe qué tan antiguo sea esto, ¿no? Debe tener decenas de miles, si no centenas de miles de años. ¿Qué grandes civilizaciones tan avanzadas habrán podido construir estas cosas, ¿no? Así que ya saben, no solamente en la superficie tenemos estos recuerdos de civilizaciones antiguas avanzadas, también están bajo el mar, como este, ¿no? Yonaguni en Japón. Así que, como continúa aquí diciendo Observing Consciousness, dice, estos patrones, tomados de la inteligencia artificial, ¿no?, apuntan a una geometría global, posiblemente basada en la comprensión muy antigua de la geodesia, los campos de energía o los armónicos planetarios. Es decir, un resumen de esto en lenguaje sencillo. En todo el mundo antiguo, civilizaciones sin contacto conocido, según los arqueólogos y los historiadores, construyeron sus estructuras más sagradas y avanzadas, pirámides, templos, ciudades, a lo largo de una línea matemáticamente precisa que rodeaba la Tierra. La probabilidad de que esto sea aleatorio es prácticamente nula. O bien compartían conocimiento perdido, o todos estaban aprovechando algo, ya sea las líneas de energía natural de la Tierra, la navegación celestial o algo aún más profundo. Este círculo podría ser una pista de que los antiguos humanos sabían mucho más sobre el planeta y sabían mucho más entre sí también, ¿no?, de ellos mismos, de todo lo que nos han enseñado, obviamente, ¿no? Y luego dice Observing Consciousness, dice, luego pregunté a la inteligencia artificial, ¿no?, en este caso ChatGPT, ¿cuáles son esos muchos otros sitios? Y comenzó a hacer una lista. Dice, el alineamiento de numerosos sitios antiguos a lo largo de un único gran círculo ha intrigado tanto a investigadores como a entusiastas. Además de lugares conocidos como Giza, Nazca y la isla de Pascua, se ha observado que varios otros sitios importantes se encuentran a lo largo o cerca de esa alineación. Estos incluyen, fíjense, tomen nota, Ollantaytambo en Perú, Paratoari en Perú, Tassili and Ayer en Argelia, el oasis de Siwa en Egipto, Kayu Rajo en India, Piai en Myanmar, o lo que antes era Birmania, Sukhothai en Tailandia, la isla Aneityum en Vanuatu, Preah Vihear en Camboya, Ur en Irak, etcétera, etcétera. La recurrencia de estos sitios a lo largo de un único gran círculo plantea interrogantes sobre la posibilidad de una alineación deliberada. Si bien algunos investigadores sugieren que este patrón, dice ChatGPT, ¿no?, podría ser casual, otros proponen que podría indicar una forma de conocimiento global antiguo o prácticas culturales compartidas. Sin embargo, es importante abordar esas teorías como siempre, ¿no? La inteligencia artificial siempre se lava las manos.
Es importante abordar esas teorías con un análisis crítico, considerando la gran cantidad de yacimientos antiguos en todo el mundo y el potencial de reconocimiento de patrones en grandes conjuntos de datos. Para quienes estén interesados en profundizar en este tema, dice, el trabajo de Jim Allison sobre la alineación de yacimientos antiguos ofrece información y análisis detallado. Su investigación profundiza en las relaciones geográficas y geométricas entre estos lugares, ofreciendo una base para comprender las complejidades de ese fenómeno. Como ven acá, en este gráfico compartido por Observing Consciousness, se ve lo que llaman el antiguo sistema geodésico. Aquí vemos, por ejemplo, una línea diagonal que cruza de arriba a abajo Teotihuacán, por ejemplo, en México, y se alinea perfectamente con Tiahuanaco, en el borde entre Perú y Bolivia. Hay otra línea diagonal que podemos ver que traza directamente una línea recta, ¿no? Una ruta recta entre Stonehenge y la isla de Pascua, por ejemplo, ¿no? Estas dos líneas diagonales forman prácticamente una X perfecta en este gráfico sobre el planeta. Y etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de alineamientos. Pero bueno, vamos a más datos porque hay más datos todavía. Este usuario que se hace llamar Etheric en X, dice también, yo confirmé mucho de esto con Grok hace unos meses. Tuvimos que hacer algunos ajustes y permitir cierta tolerancia en algunos sitios, pero es real. La Gran Pirámide, en Egipto obviamente, ¿no? Angkor Wat y las líneas de Nazca, estos tres sitios, están exactamente en la misma línea, con una diferencia de 0 kilómetros. Eso por sí solo es alucinante. Angkor Wat y las líneas de Nazca están en posiciones antípodas perfectas, es decir, exactamente en lados opuestos de la Tierra. Es como que si trazas una línea desde las líneas de Nazca hasta Angkor Wat, podrías atravesar el planeta y salir de un lado al otro. Exactamente, ¿no? El mundo ha sido cartografiado, dice, durante mucho más tiempo del que nos han enseñado. Y sí, pues obviamente parece que así es, ¿no? Y bueno, pone acá unas capturas de pantalla de los resultados que obtuvo al analizar estos datos con Grok, la inteligencia artificial de X. Como se ve aquí, está usando la versión 3 de Grok, que es la más reciente, y efectivamente, con las coordenadas de cada lugar, se confirma esto, ¿no? Y aquí está, pues, varios de estos otros, de los mismos sitios, ¿no? Persepolis, Mohenjo-Daro, la isla de Pascua, Machu Picchu, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive hasta aquí está incluido el Ojo del Sahara, lo que llaman el Ojo del Sahara, que creo que es lo que muchas personas conocen como la estructura Richat, ese gran círculo que también está en el desierto del Sahara en África. Y hay más datos aún todavía para compartir. Este usuario de X conocido como Thoth, o se hace llamar Thoth, ¿no? Como el supuesto dios egipcio. También le pone un comentario aquí a Jay bajo el mismo gráfico y dice, hola Jay, aquí tienes algunas otras medidas, dice, que he hecho que podrían interesarte. Había mucho más en un archivo KML que perdí. Bueno, para los que no lo sepan, un archivo KML, KML es .kml en realidad, ¿no? Es la extensión del nombre de archivo en computadora de los proyectos que uno puede guardar, que uno puede salvar usando Google Earth. Y esos archivos pues se graban en formato .kml. Entonces dice él que perdió su archivo KML, pero estos son los datos que él recopiló al respecto. Aquí dice, Giza, ¿no? Desde Giza, específicamente la pirámide de Keops, a Teotihuacán, por ejemplo, la pirámide del Sol en México, hay 7.672 millas de distancia, más o menos. Y esto es aproximadamente 12.400 kilómetros para los que quieran seguir el sistema métrico, pero aquí está todo en millas.
lo cual pues vamos a seguir porque es más práctico ya que está aquí en millas. Pero es aproximadamente 12.400 kilómetros. Luego dice, de Giza, ahora específicamente la pirámide de Khufu, ¿no? Sí, esta es la pirámide, que es decir, Keops, ¿no? De Giza, la pirámide de Keops, hasta Nazca, es decir, los geoglifos que todo el mundo conoce en Perú, ¿no? Que están al norte de, esto no conocía yo, ¿no? También los geoglifos de Nazca, ¿no? Las líneas de Nazca, están al norte de lo que se conoce como el telar de Bogotaya, que también son geoglifos, que están en el distrito de El Ingenio, también en Ica. La distancia es 7.675 millas, más o menos con una diferencia de 5 millas, dice. Eso es aproximadamente 8 kilómetros. Luego, bueno, aquí se ha equivocado, dice Chichen Itza, no es Chichen, ¿no? Es Chichen Itza. De Chichen Itza a Ur hay 7.662 millas. De Baalbek a El Tajín, en México, hay 7.600 millas. Como se pueden dar cuenta, es casi la misma distancia. Y dice, si lo ubicamos a unas 7.660 millas, termina a unas 50 millas de El Tajín y la pirámide de Cholula, en ese vasto imperio. Luego dice, de Pintados, en Chile, que son unos geoglifos menos conocidos, pero similares en escala a los de Nazca, hasta el Polo Norte son unas 7.640 millas. Fíjense la similitud en las distancias. De Abu Simbel, esto es en Egipto, obviamente, a Molly Point, en Utah, hay 7.646 millas. Utah en el estado de Estados Unidos, ¿no? Luego de Tiahuanaco a Pumupunku, o Pumupunku, ¿no? De Tiahuanaco, Pumupunku, en realidad, hasta Petra hay 7.630 millas. De Tikal a Petra son 7.600 millas. De Ur, en Irak, al Chaco Canyon, o el Cañón del Chaco, ¿no? Y al Gran Cañón también, en los Estados Unidos, hay 7.600 millas. Luego dice, desde las pinturas de Wandjina, en Australia, al Polo Norte, hay 7.600 millas. De esas mismas pinturas de Wandjina en Australia hasta la Acrópolis, en Egipto, son unas 7.600 millas. Y me está pasando acá, creo. Bueno, ya dije la del Polo Norte, ¿no? Luego dice de Angkor Wat, que es un templo budista en Camboya, para los que no lo sepan, ¿no? Hasta Nazca, las líneas, son 12.311 millas. Luego de Mohenjo-Daro a las islas de Pascua, o a la isla de Pascua, son 12.297 millas. Y de las ruinas de Sacsayhuamán, en Perú, hasta Mison, en Vietnam, son unos templos hindúes que están en Vietnam, son 12.274 millas. Estos tres últimos obviamente tienen relación, ¿no? 12.000 millas. Y como dice acá, también hay un montón de pares de estos sitios en un rango de aproximadamente 5.800 millas, que es como 9.300 kilómetros. No los recuerdo con exactitud, dice, pero Stonehenge, Borobudur y otros coinciden. Obviamente, también agrega, ¿no? Llega un punto en que se puede distorsionar la verdad cuando el rango es de más o menos 160 kilómetros o 100 millas, ¿no? O más. Pero es difícil de ignorar. Le pregunté a Grok sobre esto y adjunté aquí los resultados. Los resultados señalan que, si bien existen miles de sitios arqueológicos, algunos emparejamientos que están aproximadamente a 7.600 millas o 12.200 kilómetros, podrían ocurrir por casualidad,
Pero el tener 12 pares dentro de un rango de aproximadamente 50 millas es significativo. Y por supuesto es probable que existan muchos otros emparejamientos. Al final, la conclusión es que esos pares que mencioné, dice, no forman líneas ley tradicionales. Sin embargo, la separación angular consistente de más o menos entre 109 y 111 grados y las conexiones radiales, por ejemplo, Giza, Ur, Petra, como centros, apoyan la idea de una red geométrica, dice. Además, muchos sitios antiguos tienen terrenos montañosos áridos y profundos cañones cercanos, donde a menudo encontramos otras pistas, por lo que cuando vemos algo con una diferencia de 220 a 230 metros, con una diferencia, dice acá, de 5 a 10 millas, existe la posibilidad de que simplemente hayamos pasado por alto algunos puntos cercanos y que la coincidencia sea mucho más estrecha. Cualquier lugar dentro de un radio razonable de esas áreas merece la pena reflexionar, ya que parecen ser las únicas que sobreviven a las extinciones, dice, ¿no? ¿Qué más dice acá? Existe la posibilidad de que hayamos pasado por alto algunos puntos cercanos y que la coincidencia sea mucho más estrecha. También dice, además, que en mi opinión, agrega, ¿no?, es probable que se descubra pronto mucho más, especialmente cerca de las montañas rocosas, esto es en los Estados Unidos, ¿no? Aquí vemos una conexión que hizo en Google Earth. En la parte superior se ve el punto puesto sobre la gran pirámide de Giza, y vemos cómo hay una línea recta que va hacia las líneas de Nazca, y desde ese punto también hay otra línea recta que va hacia las pirámides de Teotihuacán en México. Esto es parte de la X que veíamos en un gráfico anterior, ¿no? Esa X que se veía atravesar el planeta. En cuanto a las medidas, dice también, no es solo en toda la Tierra, dice, sino que hay más estructuras de las que puedo contar que miden entre 220 y 230 metros en la base, en todo el mundo. ¿En qué momento el llamar a algo coincidencia se vuelve ridículo?, dice. Es como con la velocidad de la luz y las coordenadas de la Gran Pirámide. Se pueden apilar, dice, se pueden juntar más de 30 características y, entre comillas, coincidencias increíbles relacionadas con Giza, además de cosas que no deberían ser posibles, pero la gente seguirá ahí negando o afirmando con vehemencia que usaron sogas y otras cosas, ¿no?, para la construcción de esto. Cuanto más profundizo en este tema, dice, más me parece que la narrativa académica dominante parece aún más absurda que las supuestas conspiraciones que intenta combatir. Y luego le dice al final, ¿no?, a Jay, le dice, sigue con lo que estás haciendo, Jay, y muchos más de nosotros presentaremos nuestras conexiones, ya sea que tengan mérito o puedan ser refutadas o no. Muchos sentimos una profunda necesidad de encontrar la verdad, de entender por qué tenemos estas ruinas fantásticas, casi increíbles, alineadas como están por todo el planeta. Y ahora incluso hasta supuestamente se han descubierto cámaras, ¿no?, de espacios vacíos a 1 o 2 kilómetros bajo la pirámide de Khafre o Keops, ¿no? Esto es la vida real, dice. Muy interesante pues lo que comparten, ¿no? Y aquí hay otra publicación, un dato extra que pone aquí Horn Sr. Dice, estadísticamente la alineación de 15 a 20 sitios importantes dentro de un cuarto de grado de un gran círculo
único es altamente improbable. Probabilidad estimada, agregó, ¿no? Lo que vimos anteriormente, 0.0000001%, lo que sugiere un posible conocimiento antiguo de geodesia o prácticas culturales compartidas. Es lo que dijo ChatGPT, si mal no recuerdo. Ahora, hay todo tipo de especulaciones al respecto, ¿no? Aquí Jake Casa, por ejemplo, dice: he teorizado que estos sitios podrían ser pesos enormes, similar a como se añaden pesos a los neumáticos para reducir su bamboleo al girar. En los automóviles se refiere, ¿no? Quizás la ubicación de estos sitios busca reducir la frecuencia de cataclismos. Es una teoría interesante, aunque un poco difícil, ¿no? Posiblemente no tenga una base científica, es solamente una idea. Dice incluso que intentó ver si Grok lo consideraba factible y no, Grok no lo considera factible, ¿no? Es que cuando hablamos del planeta ya no podemos hablar solamente de pesos, ¿no? Estamos hablando de algo mucho más complejo que no podemos entender cuando estamos hablando de la rotación del planeta, etcétera, etcétera. Y estoy casi seguro que ni los mismos científicos de la ciencia oficial pueden entender cómo funciona el planeta y cómo funciona todo el sistema solar. Ahora, hay un montón de gráficos al respecto que la gente ha estado compartiendo, tratando de mostrar las líneas rectas entre uno y otro punto, y el más interesante que encontré fue este. Vamos a mostrar aquí lo que publicó Andre Julian Relian. Dice que obtuvo esto, no sé si es hecho por él mismo o hecho por alguien más, pero lo compartió. Y aquí hizo que Google Earth haga un trazo entre todos los puntos o varios de los puntos que hemos estado mencionando. Y como ven acá, empieza por la isla de Pascua. Y fíjense cómo avanza la línea de manera recta entre muchos de estos puntos, ¿no? Ahí hacia el este, al ir hacia el este, pasa exactamente por Nazca, Machu Picchu, Ollantaytambo, que están muy cerca. Luego va directamente, y aquí vamos a detenernos aquí. Voy a retroceder un poco este video, porque como ven, aquí la línea que llega a la costa occidental de África pasa justamente por el área geográfica en donde está la conocida estructura Richat, esa gran cicatriz perfectamente circular que está allí. Muchos piensan pues que puede ser un cráter, sin embargo se ve demasiado perfecta como un círculo como para que sea un cráter. Muchos sospechan que podría ser también unas ruinas muy antiguas de alguna civilización avanzada. Pero bueno, por allí empieza a pasar la línea justamente cerca a la estructura Richat, y como ven pasa cerca también a Tassili en Ayer, y luego continúa hacia Siwa en Egipto y pasa justamente por donde están las pirámides de Giza. Luego aquí está Petra, y fíjense, muchos sitios están cerca de la línea, pero la mayoría, Persépolis está exactamente casi en la línea. Mohenjo-Daro continúa acá. Aquí está Kayu-Haro, el templo de Kayu-Haro. Aquí está Philae. Y luego vemos acá que está Sukhothai y Angkor Wat, etcétera, etcétera. Fíjense la exactitud de la ubicación de estos lugares, cerca a esa línea. Ahora yo me pregunto, ¿no será que en algún momento de la Tierra, de la historia de la Tierra, esta línea habrá sido el ecuador de esa época? ¿Será posible
que estos sitios sean muchísimo más antiguos de lo que nos han hecho creer, y posiblemente en esa época tan antigua toda esta línea era el ecuador del planeta, y por alguna razón estaban estos sitios construidos allí, posiblemente para aprovechar digamos, la mayor velocidad de giro del planeta sobre su eje. Y si esto estaba en el ecuador, esta región, ¿no? Toda esta línea, es muy posible que hayan estado, pienso yo, ya esta es una especulación mía, ¿no? Que hayan estado aprovechando el giro máximo o la velocidad máxima de rotación del planeta que supuestamente se obtiene estando en el ecuador. Esto sugiere que los polos en esa época, si este era el ecuador como yo estoy teorizando en estos momentos, es una hipótesis en realidad, ¿no? Ni siquiera la teoría, es una hipótesis. Si esta línea era el ecuador en tiempos muy antiguos, los polos estaban obviamente en lugares diferentes a los que están actualmente. Podría ser, ¿no? Ya en el campo de la especulación podemos pues hacer muchas hipótesis y ver si algunas de esas hipótesis pueden armar una teoría interesante. Pero de cualquier manera, es impresionante el ver tantos lugares que están conectados entre sí por una línea tan perfecta, y obviamente los arqueólogos de la ciencia oficial van a decir, no, esta es una coincidencia, ¿no? Te estás imaginando cosas, no es posible, ¿no? Muchos arqueólogos de la ciencia oficial que seguramente están incentivados o apoyados con dinero que viene de algunas organizaciones globalistas como el Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, ya ustedes se imaginan por dónde va la cosa. Pero bueno, esta era la información que quería compartir con ustedes. Pónganos en los comentarios, pues, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Es posible que esto sea una coincidencia? Para mí, obviamente no es, ¿no? Y para muchas otras personas tampoco lo es, ¿no? Y más bien pienso yo que tiene relación con la teoría de, no necesariamente de extraterrestres, pero más bien muy posible de civilizaciones muy antiguas. No estamos hablando pues de 2000, 3000, 5000 años. Estamos hablando de decenas de miles de años, o quién sabe, de repente cientos de miles de años de antigüedad. Muchas civilizaciones antiguas y muy avanzadas, obviamente súper avanzadas, que tendrían la capacidad de aprovechar la energía que el planeta produce, que tendrían la capacidad de volar no solamente alrededor del planeta, sino fuera del planeta, y que por alguna razón, por algún cataclismo, fueron eliminados del planeta, ¿no? O escaparon del planeta antes de que ocurra el cataclismo. Esa es otra posibilidad también, ¿no? Si tienen un avance tan amplio como se supone, posiblemente pudieron escapar e irse a otro lado. Muchas preguntas, ¿no? Esto nos deja obviamente muchas más preguntas que respuestas, pero pienso yo que ayuda a acercarnos a la verdad. Eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención. Nos comunicamos en el próximo. Será hasta entonces. Cambio y fuera.